¿Mito o leyenda? ¿Realidad? ¿O solo puro cuentos para asustar a niños? El Perú. Mi hogar. He escuchado tantas historias del Perú. Pero esta es una de las que más quiero comprobar. La casa Matusita. Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas o deshabitadas. Viviendas que se visten de misterio por los testimonios de personas quienes aseguran haber visto sombras tras las ventanas, oído gritos terroríficos o en el peor de los casos, ver a los mismos espectros deambulando por algunos pasillos o habitaciones de la residencia. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua, es la historia de la casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy, produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Los orígenes paranormales. Son dos los orígenes más populares relacionados con la casa Matusita, ambos son crímenes sangrientos, uno está relacionado con la pasión y el otro con la venganza y la justicia social, y aunque no cuentan con un tiempo específico es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. El primero de ellos narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo al ver la escena tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku o suicidio japonés, poniendo así fin con su vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales no para matarlos sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para aguardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora: cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el manicomio de la capital. Lo curioso de estas dos versiones, es que debido a la escandalosa violencia de estos crímenes, uno esperaría encontrarlos registrados en cualquier diario o reporte de la ciudad. Sin embargo, no existe ningún registro de que en la casa Matusita o en inmediaciones de la misma hubiesen ocurrido algún tipo de asesinato o masacre, hecho que evidenciaría que estas historias no son más que productos de la imaginería popular. Las víctimas de la casa Matusita. Pero la casa Matusita no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas. Y es que en más de una ocasión muchos aseguran que diversos personajes han ingresado a la citada vivienda para experimentar por cuenta propia los extraños fenómenos que en ella ocurren. Uno de los primeros en ingresar fue justamente un párroco, que ingresó al segundo piso de la casa con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido. Según cuentan las historias más antiguas, el religioso ni bien ingresó a la vivienda sufrió un ataque de pánico que lo llevó a la muerte. Se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban, algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. No obstante, y tal como ocurre en el caso de las leyendas, no existen registros fidedignos que respalden dicha historia, aunque sí existen testimonios de gente, incluidos trabajadores o antiguos habitantes de la casa, que aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las ventanas del segundo piso de la casa. Otro de los casos más conocidos, es el de Humberto Vilchez Vera, un conductor de televisión que en la década de los 60 apostó en señal abierta, que sería capaz de pasar 7 noches al interior de la vivienda. La historia narrada por muchos limeños recuerda que el animador efectivamente logró ingresar a la casa llevando consigo solo con una cámara de vídeo en la mano. Sin embargo, tal como ocurrió con el párroco, ni bien ingresó. Algunos hablan de 2 horas y otros al cuarto día el hombre de televisión salió de la casa profiriendo insultos y gritos y botando, incluso, espuma por la boca. Al final de cuentas el animador obtuvo serias complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un periodo de 13 meses, tiempo del cual nunca más se supo de él.
En este caso, a diferencia de la historia del fraile, sí cuenta con registros históricos. Sin embargo, hay que aclarar algunas cosas. Primero, que sí existió un tal Vilchez Vera, así como es cierto que realizó la citada apuesta pública. Sin embargo, y esto es la intención aclaratoria, es falso que este conductor haya ingresado siquiera por algunos minutos a la citada casa, tal y como él mismo lo confesara tiempo después en su libro El cazador de fantasmas. Justamente, en un extracto de su libro, Vilchez Vera señala: la palabra de un ídolo de la televisión es una palabra fundamental, y yo había anunciado que entraría a la casa embrujada. Nunca entré, pero todos me vieron entrar. Nunca hablé con un fantasma, pero ellos me miran como si me hubiera convertido como un ciudadano del más allá. A pesar de esto, al día de hoy muchos aún comentan la historia del conductor de televisión que se volvió loco por ingresar a la casa Matusita. Un mito sin respuesta en todo caso. Lo que resulta curioso de esta leyenda es que a pesar de su antigüedad y su arraigo dentro de la población limeña, muy poco se ha hecho para conocer el verdadero misterio que encierra esta vivienda. Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio serio, ya sea por parte de los medios de comunicación o por investigadores independientes, que intente desmitificar las historias o acaso acreditar cuánto de falso o de verdad hay en ellas. Y es que lo más seguro es, que hasta que ese día no llegue, los limeños continuarán, algunos con temor y otros con una sonrisa, observando la solitaria casa, preguntándose si serían capaces de pasar una noche allí sin el temor de quedarse en la más absoluta locura.